Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro proponen realizar nuevos comicios en Venezuela para resolver el bloqueo electoral en ese país. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las prácticas de terrorismo de Estado del chavismo en Venezuela. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Brasil y Colombia sugieren este jueves repetir las elecciones presidenciales en Venezuela después de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro y las denuncias de fraude de la oposición. María Corina Machado rechaza la propuesta. La líder opositora dice que la oposición ya fue a una elección y la ganó. La Fiscalía Argentina imputa a Alberto Fernández por supuesto maltrato a su expareja. Fabiola Yáñez denunció a Fernández por un presunto delito de violencia de género. El expresidente niega enérgicamente las acusaciones y promete probar ante la justicia lo que realmente pasó. Y en Doha comenzaron las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza sin Hamás. La milicia terrorista afirma que una tregua en Gaza debe incluir una retirada completa de Israel. La comunidad internacional tiene depositadas esperanzas para reducir la tensión en la zona. Sigue sin resolverse la crisis política en Venezuela, desatada tras las elecciones del pasado 28 de julio. Casi 3 semanas después de esos comicios, los intentos regionales por mediar entre oficialismo y oposición entran en un nuevo capítulo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, sugirió este jueves la convocatoria de nuevas elecciones como salida a la crisis. Una propuesta que no apoya a Estados Unidos, que considera que el ganador de los comicios fue el opositor Edmundo González Urrutia y de nuevo llama a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido además de un gobierno de cohabitación transitorio y un levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Mientras, la líder opositora, María Corina Machado, rechazó la propuesta por considerarla una falta de respeto. Escuchemos algunas de las palabras de la líder opositora venezolana. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. La oposición venezolana rechaza esta propuesta. Analizamos el tema con los periodistas Alexandra Correa en Colombia y Óscar Schlenka en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Alexandra, Colombia y Brasil proponen a Maduro estas nuevas elecciones con garantías. ¿Hay detalles sobre cómo serán esas elecciones, teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro ya ha dicho que no va a aceptar observación internacional? Silvia, ¿qué tal? Y a todos los televidentes que nos ven a esta hora, no, efectivamente no hay mayor información sobre esto, ya que tampoco hay indicios de que Maduro esté considerando esta solución. Ya sabíamos, Silvia, que en las elecciones pasadas el Carter Center de Estados Unidos, con un grupo muy reducido también de Naciones Unidas, estuvo haciendo como una observación electoral dentro de Venezuela, y ellos tuvieron pues sendas críticas y diferencias frente a los resultados que presentaba Nicolás Maduro y la oposición. Ahora, esta propuesta de la que estás hablando, la idea de esas nuevas elecciones sería como una salida viable, dice Lula da Silva, junto a su homólogo Gustavo Petro, a esta crisis política de Venezuela, y como sabes han tenido contactos desde el día de ayer, miércoles, y hoy también. Y han dicho que pueden ser supervisadas como una salida por un comité electoral multipartidista, Silvia, en conjunto con observadores internacionales, pero volvemos al mismo punto. Si los observadores internacionales incomodaron tanto también al gobierno, al régimen de Maduro, pues creo que es una salida que no se sabe qué tan viable o qué tan aceptada por Maduro va a ser. También dijeron que pudieran ser supervisadas, sería lo ideal, o que dé paso a un gobierno la situación actual de una coalición que incluya a la oposición, y remarcaron tanto Lula como Petro que era muy importante, Silvia,
que Maduro estableciera también los criterios para la participación de todos los candidatos de darse una nueva elección. Y en esta propuesta de elección remarcaron también ambos presidentes mediadores que debe crearse un comité electoral definitivamente con todos los partidos y observadores de todo el mundo, de ser posible o viable esa salida que ellos proponen. Óscar, vamos a Venezuela ahora. Ya hemos escuchado a Alexandra Correa, es una propuesta viable, dicen los dos presidentes. Sin embargo, María Corina Machado ha rechazado la propuesta. ¿Tiene sentido acaso realizar nuevas elecciones en Venezuela? ¿Hay reacciones ya a esta propuesta ya en el país? Bueno, gran parte de la oposición rechaza celebrar unas nuevas elecciones en Venezuela y la administración de Nicolás Maduro también rechaza esta alternativa. Así que ambos bandos coinciden en este punto y mientras cada uno se declare ganador, resulta para cada quien contradictorio apoyar unas nuevas elecciones. Pero más allá de eso, existe una desconfianza enorme de cada lado. Por una parte, la oposición no confía en el Consejo Nacional Electoral ni en ninguna de las instituciones al servicio del chavismo en Venezuela, y por otra parte, el gobierno desconfía de cualquier observación internacional independiente y se atrinchera en las instituciones del Estado. Además, han propuesto desde la Asamblea Nacional una reforma de todas las leyes electorales del país, lo que dificultaría aún más pensar en una salida electoral a esta crisis política. Bueno, además Lula y Petro proponen también un gobierno de coalición transitoria en Venezuela. Alexandra Correa, ¿de qué se trata exactamente esto? Bueno, sí, esa sería la propuesta de Lula, sobre todo, pero aún tampoco se sabe si Maduro lo pudiera considerar en algún momento, en algún punto. Silvia, como también lo sabe allí, Óscar Schlenka, podría ser un acuerdo, dijeron ambos mandatarios que han estado muy activos en esta mediación, un acuerdo de poder compartir el poder, como sucedió, por ejemplo, aquí en Colombia, Silvia, entre 1958 a 1974, entre los conservadores y los liberales. Pero hay razón para pensar nuevamente que el régimen de Nicolás Maduro, pues, vaya a considerar una opción como estas de poder gobernar al mismo tiempo con sus opositores. Bueno, vamos a hablar del país, Óscar. Justo hoy el Parlamento de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs. Expertos dicen que esa ley podría dejar sin efecto la existencia de asociaciones civiles independientes en Venezuela. ¿Cuál será el impacto real y hasta dónde puede llegar el gobierno de Maduro con esta ley? Bueno, esto es una ley que se ha venido discutiendo desde hace varios años y sin duda preocupa a sectores de la sociedad que ven esta ley como una herramienta legal para perseguir a activistas de derechos humanos y organizaciones que han estado trabajando en el marco de la crisis humanitaria y también documentando las denuncias de tortura, persecución política y varias otras crisis que vemos en los informes de las organizaciones internacionales. De hecho, el alto comisionado para la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Walter Turk, emitió un comunicado esta semana exhortando a la Asamblea Nacional a no adoptar este tipo de leyes, ya que podrían socavar el espacio cívico y democrático en Venezuela. Estos anuncios fueron rechazados por la Cancillería de Venezuela, acusando a Turk de violar su mandato ante las Naciones Unidas por omitir una condena por los actos violentos de manifestantes opositores. Así que no se esperaba, no es sorpresa que esta ley fuera aprobada en la Asamblea Nacional y ahora queda a discreción de las organizaciones registrarse nuevamente bajo estas leyes, que es una de las condiciones para ser reconocidas legalmente. Bueno, complicada la situación en Venezuela, la situación electoral también. Muchísimas gracias, Óscar Schlenka desde Caracas, Venezuela, y por supuesto Alexandra Correa desde Bogotá, Colombia. Bueno, y muchos expertos temen que esta crisis en Venezuela tenga nuevamente un impacto directo en toda la región debido a un éxodo masivo de venezolanos. Varios países vecinos y también otros países receptores y de tránsito como Panamá ya se están preparando para una nueva ola migratoria, mientras muchos venezolanos ya están en camino. Son ya más de 7 millones los que han huido de Venezuela desde el año 2014, según cifras de las Naciones Unidas. Después de las recientes elecciones en Venezuela, más de una decena de países pidió que se verifiquen los resultados. Algo que no sucederá según la respuesta de Maduro. La consecuencia inmediata, un nuevo éxodo de venezolanos. Algunos países ya se preparan para recibir a los nuevos refugiados.
Es una alerta humanitaria porque se prevé que pueda haber una nueva salida masiva de venezolanos con todo el drama que esto implica de exposición a riesgos, a inseguridad personal, alimentaria, a la dignidad comprometida y a toda la vulneración que implica un tránsito hacia el Darién y también a hacerse una vida en países receptores. Otros países, como Panamá, donde transita el flujo de migrantes que se dirige al norte, prefiere repatriarlos directamente. Ese vuelo de Air Panama, lo pagó la Presidencia de la República. Costó cerca de $17.000 porque no vamos a esperar. Medidas drásticas que también piden algunos en países receptores como Perú o Chile, donde el descontento sobre los migrantes es cada vez mayor. A la población del Perú nos ha afectado bastante, porque digamos ellos por no tener los papeles o no tener un hogar así, digamos que nosotros ganamos un sueldo digamos de 60 diarios y ellos se van por 40 soles, la mitad. Entonces todos los empresarios, ¿qué le va a convenir? Lo que no aceptamos, y por eso la gente se ha puesto tan xenófoba, es por el asunto de los delitos. Acá en Chile era un país muy tranquilo, muy tranquilo. Los delitos eran de muy poca monta, no tan sangrientos. Ahora tenemos sicariato, lo que nunca existió en este país. Secuestros tampoco, nunca existió. Y ahora los tenemos, y una parte rutinaria ya del diario vivir. Pero lo cierto es que, por más grande que sea este rechazo, poco cambiará esto en la decisión de tantos venezolanos de darle la espalda a su país, sobre todo después de las disputadas elecciones. Y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves del Tribunal Electoral el documento que la acredita como futura mandataria. La exalcaldesa de Ciudad de México calificó el hecho de histórico al ser la primera mujer que ocupará el cargo de presidencia en los 2 siglos de República Mexicana. El Tribunal Electoral ratificó el pasado miércoles la validez de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 2 de junio, tras desechar todas las impugnaciones presentadas por la oposición que pedían la nulidad de los comicios por presunta injerencia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y del narcotráfico. Sheinbaum asumirá el poder el próximo 1 de octubre. Y el fiscal federal de Argentina, Ramiro González, imputó formalmente al expresidente Alberto Fernández por delitos de lesiones graves y por amenazas coactivas. La decisión de la Fiscalía llega luego de la denuncia que hiciera en su contra su expareja y ex primera dama argentina Fabiola Yáñez por un presunto delito de violencia de género. El expresidente argentino ha declarado que todas las acusaciones en su contra son falsas y persiguen un interés político. En las últimas horas, tras la imputación, Fernández renunció como máximo titular del Partido Justicialista. Y vamos ahora de inmediato a Buenos Aires. Ampliamos con el periodista de DW, Alejandro Rebocio. Alejandro, ¿qué tal? Bueno, le imputan a Fernández los delitos de lesiones leves y graves amenazas coactivas contra su expareja. ¿Cómo avanza el proceso judicial contra el expresidente? ¿Hay riesgo de prisión preventiva? A partir de ahora lo que va a suceder es que van a empezar a citar a los testigos que mencionó la expareja de Fernández, Yáñez, por ejemplo, personal de lo que es la Quinta de Olivos, la residencia presidencial de Argentina, por ejemplo, el ex médico presidencial que supuestamente atendió a Yáñez después de los presuntos golpes de su entonces pareja. También hay una serie, casi unos 10 testigos que van a ser citados, y también hay que esperar que, a ver si después de que el fiscal del caso imputara a Fernández, ahora sí el juez del caso lo procesa efectivamente. Y después hay que ver si le impone prisión preventiva. Para que haya prisión preventiva tiene que haber o riesgo de fuga del acusado o riesgo de que el acusado entorpezca la investigación. Bueno, ¿y qué consecuencias políticas puede tener este caso? La investigación contra Fernández podría salpicar a otros personajes políticos en Argentina. La causa ya está salpicando a la que fuera ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Fernández, Ayelén Massina, porque la expareja de Fernández, Yáñez, mencionó que le dijo a la entonces ministra que estaba siendo
golpeada por el entonces presidente y supuestamente ella no reaccionó, no hizo nada en consecuencia. Así que va a ser citada seguramente a declarar la exministra de Mujeres del gobierno de Fernández por esta causa. Por supuesto que esto afecta a la imagen, por un lado, del feminismo, aunque también a su vez refuerza el feminismo porque muchos dicen, analistas consideran que de no haber sido por el feminismo, muchas mujeres no se atreverían a denunciar estos casos. Y a su vez lo que muestra es el desprestigio de la clase política que en parte llevó al triunfo de un outsider en las elecciones presidenciales del año pasado como Javier Milei. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, y seguimos también en Argentina, pero en la economía con Paco. Así es, Silvia, ante el ascenso de la pobreza en el primer trimestre del año en Argentina, del 45% al 55%, cada vez más argentinos venden y compran ropa usada para sobrevivir. Muchos argentinos de clase media, además, se deshacen de sus dólares ahorrados para cubrir los gastos mensuales. Tras una fuerte devaluación del peso y un pico inflacionario en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha logrado que la inflación crezca menos, pero a costa de una mayor recesión que eleva el desempleo mientras los salarios aún no recuperan lo perdido. Acá, chicas, busito de algodón, está re lindo, chicas, impecable, ahí tienen las tiritas. Topsito, chicas, 53 quedó para Leonor. Es como de un hilo de seda, chicas, este. Norma Lencina comenzó a hacer vivos de Facebook para vender ropa usada durante la pandemia, para compensar así la falta de ingresos de su marido albañil. Este 2024, con la profundización de la crisis argentina, él volvió a pasar 4 meses sin trabajo y ahora ha vuelto a ayudarla. Norma tiene más competidoras y también más clientela. Tengo un montón de gente que decís qué raro comprándome a mí, que son gente que tiene por ahí, que está de clase media, un poquito más capaz también. Hay prendas que capaz que te la compras nueva y te sale, no sé, arriba de 100 lucas y capaz que vienen acá y está a 2.000 pesos. Es decir, pagar $78 o $1.50. Norma hace sus vivos en su casa en Florencio Varela, suburbio de Buenos Aires, a la noche. Cerca de allí, junto a una estación de tren, 3 veces por semana hay una feria de ropa y otros objetos usados. Cada vez hay más mercados así por Argentina, con más vendedores y más compradores. Todos intentan sobrevivir. ¿Viste que tiran cosas en Capital? Estas son las ropas que tiran. Las lavo y quedan como nuevas y después las traigo acá. Este es el shopping de los pobres. Algunos feriantes traen ropa y otros objetos que recogen de la basura en Buenos Aires y los clientes compran para revenderlos en mejor estado. Vengo a la feria como busca, aparte de que tengo mi trabajo, busca, se le dice, ¿no? Buscan cosas para revender. Explota, no hay lugar, se pelean por los lugares, todo. Más que nada porque cuando viene esta fecha, todos se tiran a la feria. La gente no llega, a fin de mes viene a la feria. La crisis que estamos pasando es increíble. No tenemos trabajo y bueno, no tenemos que venir a rebuscar acá. Nadie le gusta venir acá a vender, pero bueno, lamentablemente la situación no trae a esto. Me gusta porque se compran cosas muy baratas, encontrás muchas ofertas y de muy buena calidad. A veces se encuentra cosas que uno por ahí necesita a bajo costo. Otro fenómeno nuevo es que los argentinos que antes compraban dólares para ahorrar en una moneda sin tanta inflación como el peso, ahora están vendiéndolos para cubrir sus gastos mensuales. Lo hace el 57%, según una encuesta de la consultora de consumo Trend City. En los niveles medios, para poder llegar a hacer la compra de supermercado, de alimentos para la familia. Reemplazar un calzado de un niño. En niveles más altos puede ser para pagar un colegio privado, para pagar las expensas o los costos de un barrio privado o de un sistema de medicina prepaga. Mientras, argentinos que no tienen ahorros tienen que elegir entre comprar alguna prenda usada o comer. Y trabajadores en huelga instalaron ayer un campamento ante las puertas de la mina de cobre chilena Escondida en el desierto de Atacama, que mantienen paralizada desde el martes. La huelga, en la que es la mayor mina de cobre del mundo, no da muestras de llegar pronto a su fin, a pesar de las declaraciones del ministro chileno de Economía, Nicolás Grau, que dijo tener esperanzas de que la huelga no se extienda en el tiempo debido al posible impacto que pueda tener en la economía nacional. El sindicato número 1 de la mina Escondida
Medida, que representa el 98,5% de los trabajadores, afirmó que cuenta con un fondo de logística con capacidad suficiente para financiar las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias por un periodo muy prolongado. Y el Canal de Panamá, una vía por donde circula el 6% del comercio marítimo mundial, cumple hoy 110 años de operatividad. Esto en medio del desafío de contar con nuevos embalses que le permitan mantener sus funciones y abastecer de agua dulce a la población. Según historiadores, luego de 10 años de construcción y una inversión entonces de 380 millones de dólares, la vía interoceánica fue inaugurada el 15 de agosto de 1914, con el cruce del barco a vapor Ancón. A lo largo de sus 110 años de historia, el canal ha enfrentado diversos retos, pero la prolongada sequía reciente se destaca como una de las más severas desde la ampliación de la vía en 2016. Más noticias, Silvia. Así es, vamos a hablar ahora de del conflicto entre Israel y Hamás, y es que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamás, afirmó este jueves que la cifra de muertos palestinos en la guerra entre Israel y la milicia radical islámica supera ya las 40.000 personas. Esto tras el ataque terrorista del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 israelíes muertos y más de 100 personas aún secuestradas que están en poder del grupo islamista. Un dato que se conoce mientras mediadores internacionales se reúnen en Doha para debatir un plan que ponga fin al conflicto bélico. Los negociadores utilizan este plan elaborado por Estados Unidos, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En él se pide un alto el fuego de 6 semanas por el que Hamás liberaría a los rehenes israelíes restantes a cambio de prisioneros palestinos. En ese plan, Israel permitiría el suministro ilimitado de ayuda a Gaza y retiraría a su ejército. Pero Hamás, que no participa en las conversaciones, ha afirmado este jueves que una tregua en Gaza debe incluir una retirada completa de Israel. Mientras, la región está en vilo, pues Israel espera represalias de Irán tras el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán. Analizamos ahora el tema con Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Gracias por estar con nosotros, señor Zácara. Bueno, en las reuniones de este jueves, Israel y los mediadores han revisado el borrador para el acuerdo sobre Gaza y han presentado cambios, mientras que también han abordado los detalles sobre cómo van a implementar el pacto. Todo esto sin la presencia de Hamás. ¿Qué posibilidades hay de que estos encuentros terminen siendo exitosos? Bueno, que no esté Hamás físicamente allí no significa que no se está hablando, que no se está transmitiendo todo lo que se está discutiendo a los mediadores de Hamás. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores catarí dejó claro y le reafirmó y confirmó a Estados Unidos e Israel que Hamás iba a estar representado en esa reunión. Hoy se supone que lo que se presentaba era la propuesta israelí o los comentarios israelíes sobre la propuesta que se hizo, que recordemos que es la propuesta de Biden de mayo, que recibe el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que ver hoy qué pasa con estos comentarios, y se supone que mañana se va a presentar la respuesta por parte de la delegación de Hamás o quienes representen a la delegación de Hamás, presumiblemente los mediadores cataríes y egipcios serían los que presenten la postura de Hamás. Claro, hay que esperar entonces hasta mañana viernes, que van a volver a reunirse. Irán afirma, por su parte, que no va a tomar represalias contra lo que considera un ataque israelí en su territorio, pero solo si se alcanza un acuerdo de alto el fuego en estas reuniones. ¿Qué tipo de presión ejerce todo esto sobre las negociaciones? Bueno, sobre las negociaciones bastante, sobre Israel al parecer bastante poco. Recordemos que Haniyeh fue asesinado después de una represalia iraní con más de 300 misiles y drones, y por lo tanto Israel no se vio limitado. Decidieron eliminar a un jefe de Hezbollah y otro de Hamás en 2 países distintos, y por lo tanto el hecho de que Irán diga que no va a atacar no va a cambiar ni la diplomacia israelí ni la estrategia israelí de cómo está combatiendo en Gaza. Pero sí es una presión para otros estados, para el Líbano, para Estados Unidos, para los mediadores, Egipto y Qatar, porque ninguno quiere que este conflicto escale. El hecho de que Irán entre en una represalia más directa podría otra vez implicar que Estados Unidos entraría en una defensa, en una eventual defensa, si considera que tiene que entrar para defender a Israel, y que otros actores, estatales o no estatales, también
ingresen en esta disputa si hay una respuesta israelí, por ejemplo, contra Beirut y contra otros lugares de donde considere Israel que hay o que vienen amenazas, como ha dejado claro con los ataques en Beirut y Teherán. La tensión es alta, entonces. Muchísimas gracias. Era Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios de la Universidad del Golfo de Qatar. Bueno, y como dijimos, estas reuniones van a terminar mañana, así es que estaremos muy pendientes de los resultados. Seguimos con otro tema completamente distinto, y es que la ciudad costera de Zadar, en Croacia, está atrayendo a locales y turistas con su singular órgano marino, una compleja red de tubos y cámaras impulsadas únicamente por la fuerza del mar. Este paseo marino musical se ha convertido en un punto de encuentro cada vez más popular, especialmente en medio de la ola de calor que azota los Balcanes. Este instrumento musical se toca únicamente con las olas que golpean la orilla. Bajo los escalones de mármol del paseo marítimo de Zadar, 35 tubos submarinos de 70 metros transforman el aire de las olas en música. Esta zona del frente marítimo se ha convertido en un oasis de meditación en la ciudad, algo muy necesario y apreciado en la ajetreada y estresante vida de hoy en día. Así que esta instalación significa mucho para nosotros. Diseñada por el arquitecto Nikola Bajic e inaugurada en 2005, esta maravilla arquitectónica ha revitalizado la ciudad croata, devastada en la Segunda Guerra Mundial. Ahora atrae turistas de todo el mundo. Lo escuchamos antes y vinimos a descubrir su sonido. Y es muy bueno. Es sorprendente, pero suena bien. Las melodías cambian constantemente. Cada canción que interpreta el órgano marino es tan única como las olas que la crean. Bueno, casi toda Croacia es espectacular, pero sobre todo Zadar, hay que visitarla. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.